A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico. A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos. Bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro, que se transmite por esta su emisora Radio Avivamiento en los 15:30 AM de su dial. Así que reciban un abrazo, un fraternal abrazo y una bendición profunda de nuestro Dios y Padre Todopoderoso a favor de ustedes, a favor de sus familias. En esta hora vamos a seguir adelante compartiendo la temática que iniciásemos hace 2 sábados atrás, relativa a las distintas fuerzas espirituales de maldad, a los distintos espíritus que atacan la iglesia y que atacan los ministerios, con el objetivo de que lo podamos discernir e identificar y saber cómo debemos actuar, porque en ello hay sabiduría. Bien, durante esta hora vamos a ir desarrollando. Iniciábamos nuestros programas con el espíritu de Amalek y el espíritu de Jezabel la semana pasada, y hoy vamos a continuar con otro tipo de manifestación y expresión de la cual todos, como creyentes en el ejercicio ministerial, tenemos que estar apercibidos y prestar una defensa correcta conforme a la palabra. Y bien, para iniciar este programa, entonces vamos a darle la palabra a Carmen Cañate. Aleluya, para que nos presente este programa en oración. Cielo, Dios te bendiga grande y abundantemente. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta tarde ya que el Señor nos ha regalado. Estamos nuevamente aquí en vivo y en directo desde Radio Avivamiento en los 15:30 AM de su dial. Amén. Para compartir nuevamente otro programa más de A los Pies del Maestro, un programa que nació en el corazón del Señor, y estamos aquí pues contentos y gozosos, agradecidos con Dios por esta oportunidad de compartir junto a ustedes un día más en este programa. Y le damos gracias a Dios por nuestra cobertura espiritual, que es nuestro apóstol Manuela Ruiz, nuestra pastora Linda de Ruiz. Pertenecemos al Ministerio del Espíritu con Gloria. Amén. Y estamos pues aquí contentos y gozosos de lo que el Señor está haciendo en el llamado que ha puesto en nuestras vidas. Bueno, Benito, hoy queremos recordarle a aquellos amigos y hermanos que nos han sintonizado a través de estos programas, que se han llevado un recuerdo. La hermana Ana Gabriela desde Las Cumbres pues se llevó una pluma, pero tiene que retirarla aquí en Radio Avivamiento con Yasuri. La hermana Viviana de González, que se llevó las promesas muy lindas. Queremos recordarle que aquí están sus recuerdos del programa Los Pies del Maestro, y todos aquellos que reporten sintonía. Hoy seguimos regalando estos recuerdos de Radio Avivamiento. Hoy tenemos un libro, un precioso libro que se llama Temperamentos Transformados. Descubre el poder que cambia vidas. Amén. Tú te puedes llevar este libro para tu casa solo reportando sintonía al programa Los Pies del Maestro. También tenemos una preciosa taza que dice, los problemas son temporales, Dios es eterno. Amén. Así que usted puede llevarse esta taza muy linda, es chocolate con crema, tiene unas labores preciosas. Se la puede llevar a su casa de recuerdo de este hermoso programa que tenemos aquí para edificación, exhortación y consolación de sus vidas. Y como bien lo dijiste, Benito, seguimos con los espíritus o los demonios que muchas veces atacan la iglesia, el ministerio, la familia, los matrimonios, bueno, etcétera, los hijos. Y eso es un problema grave, Benito, que está sucediendo. Amén.
Y como bien lo decíamos, no podemos ignorar las maquinaciones. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros tenemos que estar apercibidos y discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabiendo que las cosas visibles son hechas de las invisibles. Y tenemos que romper ciertos patrones, romper ciertas cadenas, romper ciertas ligaduras que muchas veces atacan nuestra vida. Pero mientras usted está allí preparándose para la temática de hoy sobre el espíritu de Absalón, amén. Hoy vamos a hablar sobre el espíritu de Absalón, cómo el espíritu de Absalón se infiltra y trae estrago. Si se lo hizo a David, pues también puede suceder dentro de nuestras iglesias, dentro del ministerio y el liderazgo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero vamos a presentarle al Señor el programa. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, te honramos y te bendecimos. Te damos gloria y honra por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás. Señor, venimos delante de ti a sentarnos a tus pies para escuchar esa palabra que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento, renuévanos, Señor, en el poder de tu palabra, para que podamos estar apercibidos, para discernir, Señor, sobre todo aquello que viene contra nosotros, contra nuestras vidas, contra nuestros matrimonios, contra el ministerio, para así poder, Dios mío, sacarlo de nuestro camino, desarraigarlo de nuestras vidas y que podamos ser libres para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Espíritu Santo, prepara las mentes y los corazones de mis hermanos que van a recibir tu palabra, y que este programa, Señor, sea para la gloria de tu nombre, que sea lámpara a los pies de nuestros hermanos y lumbrera su camino, y que todo lo que ellos puedan recibir hoy lo puedan poner por obra para la gloria de tu nombre. Señor, declaramos que este programa es un programa de edificación, de exhortación y consolación para la vida de aquellos que los escuchan, y que puedan dar fruto para la gloria de tu nombre. Desde ya declaramos, Señor, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a darle lectura a la segunda de Samuel capítulo 15. Y en segunda de Samuel capítulo 15 la palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón.
Amén. Bien, hermanos, lo que aquí nos narra la palabra del Señor es una descripción de un tipo de comportamiento, una forma específica de comportamiento, de reacciones y de actitudes frente a la autoridad establecida por Dios, frente al orden establecido por Dios, frente a la palabra que Dios ha establecido, que busca convulsionar y destronar y deshacer lo que ha recibido de parte de Dios bendición para que se pueda ejercer conforme a su voluntad. Y Absalón resulta ser que utiliza la astucia para robarle el favor del pueblo que estaba a favor de David, y utiliza la astucia para persuadir, para enamorar, para confundir y para manipular, con un objetivo: derrocar, usurpar el trono, derrocar el poder establecido y establecerse él. Pero todo eso lo hace de manera sigilosa y durante un tiempo relativamente largo, porque fueron 4 años que Absalón se dedicó sistemáticamente a realizar la misma actividad, minando la autoridad y minando la autoridad establecida por Dios en Israel, en este caso el rey David, padre de Absalón. Imagínate. Bueno, Benito, ¿qué podemos decir del espíritu de Absalón? El espíritu de Absalón es un espíritu de traición. Así es. Es un espíritu que opera en el corazón de los líderes de la iglesia. Sí. Debemos tener cuidado porque muchas veces no le damos la importancia debida. Nosotros vemos que David jamás pensó que su propio hijo se iba a sublevar contra él. Pero vemos que este espíritu trabaja por detrás, por eso es que es un espíritu de traición. Exactamente. Que está buscando siempre dar una puñalada por la espalda. ¿A quién? Al pastor, a los líderes, a aquellas personas que están en eminencia, a aquellas personas que Dios ha llamado al trono. Así es. Porque el espíritu de Absalón va contra la cabeza, va contra aquellos que están en autoridad. ¿Y quién era Absalón, Benito? Como ya lo hemos visto, era el hijo de David, que traicionó a su padre cuando éste era rey, y guiando a Israel a rebelarse con el fin de usurpar el trono de David, su padre. Y como ya lo leíste, lo hacía día tras día. ¿Qué hacía? Oye, se inclinaba ante la gente, le besaban, se humillaba. Es un espíritu que se humilla, es como la culebra que se arrastra, pero al final se levanta y pica. Exactamente. Es un espíritu terrible que humilla, opera. Inclusive que habla denigrando y desmeritando al líder. Porque el objetivo era decir, si yo fuese rey, habría justicia, lo haría mejor, dando a entender que David no estaba haciendo de manera adecuada su trabajo. Entonces empieza a desmeritarlo, empieza a quitarle reconocimiento y valor. Claro, porque es un espíritu que opera en personas que están descontentas y ofendidas, ¿verdad? Y son líderes que traicionan a la autoridad que Dios ha puesto sobre la congregación. Por eso estamos hablando de esto, porque muchas veces no nos percatamos o no le damos la debida importancia a este espíritu que opera y que busca seguidores, porque Absalón buscaba seguidores que apoyasen su agenda personal, porque Absalón tenía una agenda personal. Y este espíritu siempre es contrario a la visión que Dios le ha dado al pastor para la iglesia. Y la visión que Dios le ha dado, este espíritu busca truncarla y busca a otras personas que también están descontentas, que también están ofendidas, personas que están traumadas, frustradas, resentidas. Entonces, cuando vemos este espíritu, empieza a buscar seguidores, a hacer grupitos, y a la larga dividen las iglesias, dividen los ministerios, y no se logra, ¿verdad?, el objetivo que Dios le ha dado o la visión que Dios le ha dado a la autoridad o al pastor de la iglesia. Y cuando vamos a ver este espíritu que va buscando seguidores que guiar, estos seguidores son para sacarlos de la iglesia, Benito. Amén. Para que entonces haya división y traiga un gran daño dentro de la iglesia o dentro del ministerio. Por eso estamos tratando este programa, porque estamos viendo
ministerios que se están dividiendo, iglesias que se están dividiendo por causa de que el espíritu de Absalón se está metiendo sigilosamente y está trayendo traición entre los propios líderes, entre los propios miembros de la congregación. Porque este espíritu no busca ovejas. Este espíritu busca líderes. Efectivamente. Para que lo sigan. Pero ¿cómo? Adulando. Es un espíritu que adula a otros. Y trata de presentar una mejor oferta de liderazgo. Ahí tomemos en consideración la génesis de este mismo espíritu de Absalón. Si nosotros echamos un poco para atrás los capítulos de Segunda de Samuel, nos vamos a dar cuenta que el caldo de cultivo es precisamente una situación de resentimiento. Absalón siente que David no había hecho justicia a favor de él y a favor de su hermana, cuando la misma había sido violada por otro. Por Amnón. Exactamente. Entonces, en ese momento él siente que David no había hecho justicia frente a esta situación, y Absalón decide él hacer justicia y vengar a su hermana. Y para tal efecto, la venganza fue terrible, porque no solamente afectó, sino que mostró una situación de tomarse la justicia por su propia mano, existiendo un rey en Israel que era el llamado a legislar, al juzgar y a resolver. De ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que Absalón se basa fundamentalmente en un pequeño descuido de David al momento de juzgar, pero que independientemente de su descuido, David seguía siendo el rey de Israel, el ungido. Y David había dado ejemplo que independientemente de las faltas del ungido, uno debe respeto al ungido porque él mismo ha sido puesto por Dios. Y nos dio el caso de David en su relación con Saúl. En varias oportunidades pudo haber acabado con Saúl, pero él no estaba en el corazón de David tomar la vida del ungido de Jehová. Entonces ahí nos damos cuenta una situación muy particular de esta naturaleza de espíritu, y examinemos los corazones. ¿Cómo reacciono ante una situación de aparente injusticia y cómo le atribuyo la responsabilidad de esa injusticia al liderazgo o al líder de la congregación? ¿Y cómo reacciono yo frente a esa justicia? ¿Busco tomar la justicia por mi propia mano? ¿Busco yo resolver el problema considerando que lo que yo hago es lo correcto y después descalifico al líder por no haber hecho lo que correspondía? Si nosotros nos encontramos en una situación, en un dilema de esa naturaleza, ahí es donde nosotros tenemos que orar. Buscar la humildad, buscar el perdón, buscar el arrepentimiento para sanar nuestro corazón y evitar que ese tipo de espíritu de Absalón anide en nosotros y nos lleve y nos conduzca a la traición. Porque lo que pasa es que tenemos que comprender que un espíritu no trabaja independiente de otro. Por eso ya hemos visto el espíritu de Amalek, el espíritu de Jezabel, y hoy estamos viendo el espíritu de Absalón, porque son hermanitos, como decirlo así, son gemelitos, que ellos trabajan en equipo para minar la iglesia, para minar los ministerios, para minar los matrimonios, los hogares, la familia. ¿Por qué? Porque estos espíritus benitos son terribles, y en los últimos tiempos se están moviendo de una manera sigilosa y astutamente, como tú bien lo señalaste. Pero una de las cualidades que tiene el espíritu de Absalón, que es el que estamos abordando en la tarde de hoy, es que es un espíritu independiente y le gusta promoverse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Absalón buscaba promoción, porque él quería ser rey. Así es. Y muchas veces vemos que Absalón, aunque fingió un genuino interés por los problemas de la gente que lo rodeaba, su motivación real era pasar por encima de la autoridad de su padre. Y es lo que muchas veces sucede dentro de las iglesias. Vemos personas que pareciesen estar interesados en los problemas del ministerio, en los problemas de la iglesia, en los problemas de la congregación. Parecen estar interesados en la visión de la iglesia, pero tienen una segunda agenda. Tienen una segunda intención, y es promoverse a sí mismos. ¿Ve? Y no realmente es que están metidos en la visión de la iglesia, en la visión que Dios le ha dado al pastor o a la autoridad de la iglesia. Y entonces por eso es importante darnos cuenta que es un espíritu
que se arrastra, que es astuto, es sigiloso. que es sigiloso, traiciona. La traición no viene de una vez, toma su tiempo para luego entonces moverse. ¿Por qué? Porque tiene una ambición personal, Benito, y esa ambición personal agarra y permanecen esos líderes que están descontentos, que se sienten ofendidos, que se sienten frustrados, que se sienten señalados muchas veces, y entonces vienen y hacen que quieren llamar la atención y quieren ser adulados, quieren ser los primeros, y entonces viene allí donde viene la agenda de ellos para entonces promoverse ellos como Absalón lo hizo. ¿Por qué? Porque Absalón robó los corazones de la gente con salamería, con piropos. Y este espíritu le habla a la gente de tal manera que empieza como a admirarlo y produce así un orgullo espiritual que engaña a los Absalones. Porque un Absalón busca a otros Absalones. Amén. Que se unan para entonces unirse en la traición contra la iglesia, pensando que ellos son más espirituales que el pastor. Exactamente. Porque eso es el problema. Ellos se creen más que el pastor de la iglesia o que el líder o la autoridad de la iglesia, y entonces empiezan a hacer cosas detrás, por la espalda de la autoridad. Y es interesante ese aspecto, cielo, porque cuando tú te refieres a actuar por detrás, a las espaldas, es que porque de frente a la autoridad se muestran sumisos, ¿sí? Se muestran obedientes, se muestran respaldando la visión. La prueba la tenemos en Absalón, que le honra a David, sí. ¿Okay? Y que inclusive busca el apoyo de David y le dice a David que le dé permiso para ir a Hebrón, ignorando David cuáles eran los planes de Absalón. Y es un espíritu que tiende a embaucar a los corazones débiles y sencillos. Porque el versículo 11 nos dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. En otras palabras, personas que no están al tanto de la agenda personal y que tampoco están al tanto de la agenda correcta de Dios para la iglesia por medio del líder y por medio del liderazgo. No la comparten o están totalmente desconectados. Entonces son agarrados en esa sencillez y son llevados sin darse cuenta hacia dónde van, y caen entonces como parte de una componenda de la cual desconocían perfectamente. Eso también entonces nos dice que todos los que estamos en una congregación tenemos que estar al tanto de cómo van las cosas, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, cuál es la dirección que el Espíritu Santo le ha dado al ángel de la iglesia para actuar en eso, porque lo contrario somos sorprendidos como estos 200, que en su sencillez iban sin saber nada, desconociendo para dónde iban, e iban camino a una traición. Pero eso no los exculpa de ningún tipo de responsabilidad. Pero también habían otros que eran parte del liderazgo de David, exacto, que sí se habían unido a Absalón. Plenamente conscientes, como Aitofel. Como Aitofel, eso era lo que te iba a decir. Muchos Aitofel hay en las iglesias que tienen este espíritu, ¿verdad? Que de traición, exacto, de competencia para tomar el control del ministerio de la iglesia, o para desarrollar su propio llamado, porque al final quedan abriendo otras iglesias, haciendo una iglesia dentro de la iglesia, como decimos, pescando en pecera muchas veces. ¿Por qué? Porque en vez de salir a pescar en el mundo, aquellos que no conocen a Cristo van a las iglesias con esta doble agenda para tomar control, y siembran contención, siembran división, siembran discordia para atraer a un grupo de seguidores. Y esos grupos de seguidores son alimentados por otro espíritu, Benito, que es el espíritu de crítica. Exactamente. ¿Por qué? Porque muy sigilosamente estos Absalones lo que hacen es hablarle a esos seguidores mal de la autoridad, hablarle mal del pastor, del ángel de la iglesia, y entonces empieza la crítica. Y como ellos no están anuentes muchas veces, o sí están anuentes, pero no están satisfechos, no están conformes con el rey en el trono, entonces empieza y salen y abren otras iglesias, y esa iglesia
no va a prosperar, Benito, porque es fruto de una división. Efectivamente. Eso es lo que muchas veces tenemos que entender, que si una persona, si un Absalón va a una iglesia y trae esta situación y levanta otra iglesia, es fruto de una división, pero está bajo maldición. Efectivamente. Está bajo maldición y no tiene la presencia de Dios como respaldo. ¿Por qué? Porque lo hizo mal. Lo hizo con un espíritu de traición por en detrás. ejercicio de una obra de la carne. Y entonces esta iglesia va a crecer mal. Exactamente. Y va a partir de una historia de ¿qué? De división. ¿Qué puede salir de una división? Nada bueno. Entonces nosotros debemos tener cuidado, nosotros debemos enseñar, adoctrinar, debemos empezar a hablar de estas situaciones porque eso se está moviendo dentro de las iglesias y hay personas que tienen esta situación de ofensa, de resentimiento y están levantando cosas que no tienen parte ni suerte con Dios. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener un liderazgo, porque este programa nace de una serie de programas de liderazgo. Exactamente. ¿Ve? Y estamos viendo las situaciones, los peligros que se enfrentan en el ministerio, en la iglesia, y vemos claramente que estas pequeñas ofensas a lo largo del camino se convierten en fortalezas en la mente y en los corazones de esos Absalones. ¿Por qué? Porque tú lo referiste, Benito. Él agarró una situación una sola situación que David no resolvió en un momento dado con su hija y Amnón y la tomó para sí, pero la tomó de excusa realmente. Porque jamás perdonó. No perdonó. Jamás se sometió a la autoridad. Siempre hizo y encima se salió con la suya. Consideraba a Absalón en su tiempo. Ajá. Ahí entonces nos vemos específicamente cómo se va desarrollando y cómo se va exteriorizando y cómo se va moviendo este espíritu y esta fuerza dentro del liderazgo y nos da las clarinadas, las llamadas de atención de que por eso es necesario sistemáticamente y no nos cansaremos de repetirlo en estos programas, cielo, siempre es necesario llamar al arrepentimiento, siempre es necesario llamar al perdón, siempre es necesario realizar la sanación del corazón y del alma dentro de las congregaciones para evitar que puedan anidar este tipo de fuerzas demoníacas que se apoderan de miembros de la iglesia con cierto poder, con cierta influencia y que terminan afectando la propia comunidad y la propia obra de Dios y extraviando a muchas ovejas. Bueno, entonces este es un aspecto de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Claro que sí, Benito. Bueno, vamos a ver aquí que tenemos, para los que reportan sintonía, un precioso libro de temperamentos transformados. Descubre el poder que cambia vida. Este es un hermoso recuerdo. Tenemos una taza, Benito, una taza que dice: los problemas son temporales, Dios es eterno. Y reporta sintonía el pastor Rolando Rengifo. Amén, amén. Está amén. reportando sintonía. Gloria a Dios. También la familia Reina nos está reportando sintonía hasta la cumbre. Amén. Gloria a Dios. Nuestra amiga que siempre nos sintoniza, Elsie de Gracia, amén, también está con nosotros en la tarde de hoy. La familia Delgado, como siempre, nos amén, está reportando sintonía. La familia Calderón, gloria a Dios, hasta las cumbres también nos está reportando sintonía. Así que estamos contentos. La hermana Anita Rodríguez, ella siempre nos reporta sintonía. Gloria a Dios. Es importante. El pastor Lucar también nos reporta sintonía en la tarde de hoy. La hermana Faustina de Cáceres dice que ella es fiel oyente del programa A los Pies del Maestro. Amén. Gloria a Dios. La hermana Ruby Anayansi Bárcenas también nos reporta sintonía. La hermana Aida Robles amén, también nos reporta sintonía. La hermana Margie La Mosquera también amén, nos reporta sintonía. Oye, estamos bien
sintonizados en la tarde de hoy. La hermana Daisy de Shen. Amén, Oh, amén, amén. La hermana Graciela, hasta el templo Jiré. Amén. Ella nos reporta sintonía en la tarde de hoy. Así que siga llamando y reportando sintonía para que usted se pueda llevar hasta su casa esta preciosa taza o este precioso libro. Bueno, sí, escuchando el reporte de sintonía nos damos cuenta que este es un programa que no es un programa denominacional, es interdenominacional, Sí. porque hermanos de las asambleas, hermanos de la iglesia cuadrangular están reportando sintonía. Iglesia de Dios también. De la iglesia de Dios también reportan sintonía a este programa Los Pies del Maestro. Amén, porque es un programa fundado en la sana doctrina del Señor, dirigida en este periodo de programa hacia el liderazgo de la iglesia. Claro que sí, Benito. Bien, ahora nos vamos a un corte y regresamos en breve con este su programa A los Pies del Maestro. No sin antes, Benito. Amén, amén. El hermano Josué Ruiz también. Gloria nos a Dios, sintonía. aleluya. Así que estamos contentos porque estamos de fiesta con Jesús y sabemos que estamos a los pies del Maestro. Hacia atrás y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Cerrados, andaré de tu mano. Es que ya no tengo que buscar, solo hay una verdad. Es tu amor que me sostiene, es tu
Bien, aquí estamos de vuelta a los pies del maestro por esta emisora Radio Avivamiento en los 1530 AM de su dial. Aquí tocando este tema del espíritu de Absalón, cielo, que afecta el liderazgo, el ministerio, los ministerios, las iglesias, aún dentro de la familia, y sobre el cual nosotros como cristianos, como llamados a ejercer el liderazgo conforme a lo que hemos recibido del Señor Jesús, entonces tenemos que estar apercibidos y saber cómo enfrentarnos, y seguramente eso es lo que nuestros radioescuchas deben estarse preguntando en este momento. Durante esta primera hora estuvimos definiendo lo que es el espíritu de Absalón. La primera media hora. La primera media hora definiendo lo que es el espíritu de Absalón, definiendo cómo actúa, cómo se mueve, por qué se mueve, cuáles son las condiciones que le sirven de caldo de cultivo. Y estuvimos esbozando, adelantándonos un poco, cuáles son las medidas que podemos tomar para evitar que este tipo de fuerza demoníaca se manifieste y termine afectando el liderazgo, con el consiguiente pérdida de almas que caen extraviadas, que son heridas y que son dañadas precisamente por este tipo de comportamiento. Y es importante porque el impacto negativo que dejar correr y avanzar este espíritu genera para la comunidad es indudablemente muy significativo. ¿Por qué? Porque va afectando de manera sistemática, aún a los que menos nos imaginamos terminan ser afectados. Lo vemos en el caso del consejero de David, Ahitofel, que también tenía una agenda oculta porque su corazón estaba algo perturbado, pero también lo vamos a ver en otros que se sumaron y que para nosotros resulta increíble que se hayan sumado después de tantos favores que habían recibido del rey David. Pero bueno, rey David. Bueno, porque es un espíritu de traición, Benito, Sí. es un espíritu que trae contienda, que trae divisiones, es un espíritu que trabaja por detrás y busca dar siempre puñaladas por la espalda. Es duro decirlo, pero es una realidad que se vive, que viven los pastores, que viven los siervos, los ministros del Señor, que muchas veces no se habla de estas situaciones o de este espíritu, pero que anida en los corazones de muchas personas que están frustradas, que están ofendidas, que tienen situación como tú bien lo señalaste, porque Absalón tenía esa ofensa no resuelta allí, pero como decíamos, era una excusa detrás de otra agenda, Claro, que realmente, y cuando lo vemos que a lo largo del camino, esta falta de perdón o esta pequeña ofensa se convierte en una fortaleza en el corazón y en la mente de Absalón, y así puede también darse muchas veces en nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque guardamos odio por años en nuestro corazón, y eso se convierte muchas veces en un espíritu que se anida allí e intenta rebelarse contra la autoridad, una forma de venganza. Ajá, porque busca venganza. Exacto. A las finales, Absalón guardó. Y el Absalón silencio. es un tipo de espíritu vengativo. Ajá. La reacción de Absalón contra Amón fue una venganza. Y la reacción de Absalón contra su padre David fue la ejecución de otra venganza. Venganza porque no me hiciste justicia, venganza porque me tuve que exiliar, venganza porque te tuve que rogar para que regresara. Entonces Absalón anidaba mucha venganza, deseo de vengarse. Y el deseo de venganza es la degradación del ideal de justicia. Es decir, el que busca justicia, pero clama a Dios que es el que la puede proveer. Amén, así pero es. el que se venga no clama a Dios, busca a él resolver la situación con sus propias manos. ¿Cuáles son los blancos de ataque del espíritu de Absalón dentro Sí. de las iglesias? Porque debemos saber que este espíritu ataca a ciertas personas con características. Y este espíritu ataca más bien a la autoridad, a los ancianos dentro de la iglesia. Así es. Cuando hablamos de ancianos no hablamos de edad, hablamos de personas que tienen cargos, Liderazgo. liderazgo, Sí. autoridad dentro de la iglesia. Ataca a los diáconos, a los miembros de diferentes departamentos o comisiones dentro de las iglesias que ya han servido por mucho tiempo en la misma, y es donde este espíritu busca atacar. Este espíritu no va a atacar una oveja. ¿Qué va a poder recibir de una oveja? Exacto. Busca el trono. Este espíritu Exacto. busca escalar. Este espíritu busca promoverse a sí mismo, y va a buscar este tipo de personas, ¿verdad?, con estas características para atacar, porque nosotros vemos realmente que ¿cuál es el final, Benito? ¿Cuál es el final
de este tipo de espíritu o de este tipo de personas que tienen este espíritu. Porque cuando vemos el final de Absalón fue bien triste. Sí. Nosotros vemos que el final de Absalón fue que murió colgado de un árbol. Murió colgado, tuvo una muerte muy horrenda, con su pelo enredado entre los espinos de una encina y traspasado por la espada de uno de los soldados de David. Mientras que a su padre le fue, ¿qué cosa? Restaurado su trono. Exactamente. Nosotros vemos que necesitamos, Benito, hablar de estos espíritus, necesitamos hablar de estas situaciones. ¿Por qué? Porque si no las tomamos en cuenta, si no las confrontamos, si no las atacamos de raíz, este espíritu puede hacer mucho daño dentro de las iglesias, puede hacer mucho daño dentro de los ministerios, porque el fin de este espíritu es traer divisiones, divisiones dentro de las iglesias. Truncar el propósito de Dios en el ministerio. Porque este espíritu, David es puesto por Dios. Al rebelarse para destronar a David, se está oponiendo a Dios mismo y al propósito de Dios con David en Israel. Entonces es muy particular que nosotros estemos y nos demos cuenta. Y es muy importante lo que Carmen ha compartido con nosotros, a propósito del hecho de que se mueve y busca personas de liderazgo que se encuentren en una condición emocional precaria, a una situación de heridas emocionales dentro del ministerio. Entonces busca a esas personas porque ese es su caldo de cultivo para poder moverlas a que sean utilizadas y se deben utilizar para cometer actos de traición y actos contrarios a la voluntad de Dios dentro del orden de la iglesia. No busca ovejas, así que nunca atribuyamos que una oveja tiene el espíritu de Absalón, porque es imposible. Absalón era hijo del rey, estaba en una condición de liderazgo que era lo que le permitía atacar el trono. Sí. Una oveja está muy lejos del liderazgo para poder atacar el trono. Entonces seamos claros, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos refrescar permanentemente, renovar permanentemente, y todo el liderazgo tiene que buscar la renovación espiritual, la sanidad espiritual, porque sabemos que este camino del servicio ministerial es un camino con muchas penas, muchos sinsabores, pero es un camino de bendición y tenemos que buscar al Dios de las bendiciones que nos fortalece cada día y no permitir que sentimientos de ira, sentimientos de rencor, deseos de venganza sigan creciendo en nuestros corazones, porque al final vamos a terminar como Absalón, en una encina. Y es importante, Benito, que aquellos que estamos apercibidos sobre este tipo de situaciones, guardemos nuestra mente de este espíritu. Amén, sí. Porque este espíritu busca con salamería, con halago, busca con adulaciones, busca ir trepándose, busca ir escalando, busca ir posicionándose, porque quiere ser visto, quiere ser entronado, quiere ser puesto, admirado, quiere ser promovido. Entonces debemos tener mucho cuidado con este espíritu y necesitamos guardar nuestra mente, cuidar aquellas áreas por donde este espíritu puede venir. Amén. Ahí es donde nosotros como líderes tenemos que estar claros en lo siguiente: cualquiera que aspire a promoción, tenemos que tenerlo y manejarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque es Dios el que promueve. Sí. La palabra nos enseña que el que se humilla será exaltado. Es decir, es Dios el que exalta, es Dios el que levanta, el Dios es el que promueve, es Dios el que abre puertas, es Dios el que señala, es Dios el que elige. Entonces nosotros tenemos que estar claros de que nosotros en una posición de liderazgo tenemos que dejarnos guiar permanentemente por el Espíritu Santo, fundamentalmente para construir equipo, para estructurar equipo, para confiar responsabilidades, todo dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que las cosas puedan tener un mayor grado de certeza. Y estar permanentemente al tanto de la condición que puedan tener nuestros líderes, que pueda tener nuestro cuerpo más cercano, porque también ellos necesitan ser renovados y necesitan ser fortalecidos para que nos puedan seguir acompañando en la misión que Dios nos ha encomendado y dentro de la visión
que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el final de una persona que se deje influenciar por este espíritu? Amén. Es importante saber que el final de las personas es enfermedad, muerte y destrucción. Así es. ¿Cuál es? La iglesia en donde vemos que opera este espíritu es una iglesia que constantemente tiene que luchar contra las divisiones, contra las críticas, contra la traición, ¿no? Porque sabemos que al final el que Dios llama respalda, pero tenemos que tratar de confrontar o de evitar o de destruir este espíritu. ¿Por qué? Porque al final David volvió al trono, pero pasó la vergüenza. Todos podemos decir, no, porque eso fue una profecía que se le dio a David por causa de... No, pero si nosotros tomamos la actitud correcta frente a este espíritu, nosotros podemos vencer a este espíritu, destruir este espíritu. Amén. Y evitar este tipo de situaciones que minan y dañan a otros, porque no es tanto que dañe a los líderes que están alrededor, sino que hay otros, las ovejitas, que ven estas situaciones y esto es piedra de tropiezo en el camino de muchos de ellos, porque ven la situación que se está viviendo arriba en el liderazgo, arriba en las posiciones de eminencia, y entonces que se desaniman propio de las situaciones por las que estamos viviendo. Así que no permita que no debemos permitir este tipo de situación. Y como tú bien lo señalaste, Benito, si a nosotros pues no se nos hizo justicia en un momento dado, si a nosotros no se nos toma en cuenta en un momento dado, si el pastor nos ofendió, si no nos dio la honra en el momento que nosotros, o no nos escuchó en un momento dado, porque tenemos que comprender que los pastores o los líderes o los siervos tienen muchas cosas, Benito, en qué pensar, y hay veces que no puede detenerse en un solo punto, sino que tiene mucho que atender. Nosotros tenemos que comprender esa situación, y si hubo algo que estuvo mal, pues dejárselo a Dios, como tú bien lo señalaste, y permitirle a Dios que Dios sane nuestro corazón si en algún momento nuestro líder, nuestra autoridad o nuestro pastor nos ha ofendido o no ha hecho lo que nosotros creemos en un momento dado que debe hacer o que debe responder a ciertas circunstancias, porque son seres humanos. Son seres humanos que necesitan este tipo de ayuda en un momento dado. Entonces debemos guardar nuestro corazón y que no haya falta de perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, se va a anidar la amargura, el odio, y eso va a traer pecado, y el enemigo va a destruirlo. Exacto. Poco a poco va a destruirlo. Así que es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay pastores que se van a enfrentar a esta situación. ¿Y cómo lo van a enfrentar? Porque mira, es duro para un pastor, es duro para un siervo, una sierva, un ministro, que tú te encuentres con un líder que tú has formado, con un líder que tú has mantenido por años ahí, y de repente te den una puñalada en la espalda. Claro. Pero tú y yo, como líderes o como autoridades, lo que tenemos que hacer es guardar nuestro corazón. Así es. Es guardar nuestra mente frente a esta influencia, porque esa persona que tiene ese espíritu de Absalón piensa que está en lo correcto. Nadie lo va a sacar de su piensa que está haciendo punto. bien. O sea, piensa que él está en la razón. Lo que está haciendo. Ajá. Absalón pensaba que David no podía gobernar como él gobernaba, porque tiene un espíritu ególatra. De altivez, exacto. Ajá, de altivez. Y entonces nos tenemos que dar cuenta de que esa persona está mal. La persona no se va a dar cuenta, pero quien se tiene que guardar somos nosotros los líderes, y guardar a las ovejas. Amén. Por eso es importante Esa es nuestra responsabilidad. enfrentar a Absalón. Lo enfrentamos no por nosotros, sino por las ovejas que pueden terminar siendo heridas y las almas que se pueden perder como consecuencia de permitir que una situación de esta naturaleza vaya creciendo en una comunidad, en un grupo, en una comunidad, en una iglesia en particular. Porque si nos damos cuenta, al final sí, Absalón muere, David no hace nada, Dios se encarga de Absalón. Pero ¿cuánto daño hizo Absalón al pueblo de Israel? Exactamente. ¿Cuánto lo hirió? Y no solamente a Israel, le hizo daño a muchos líderes. Aún Mefiboset se fue con Absalón, para que veamos la historia. Sí, eso es bien difícil. Y como bien lo señalábamos, Benito, por eso es importante estos programas.
Estos programas son sacar a luz la palabra de Dios para que las personas vean que esto es bíblico, que esto está sucediendo, que esto puede suceder dentro de sus iglesias, de sus congregaciones. Tal vez usted no lo está viviendo, pero lo está viendo que está pasando. Y cómo enfrentar este tipo de situaciones. Cada uno de nosotros, al ver esta situación, tenemos que guardar nuestro corazón. Amén. Tenemos que tratar de evitar ser como esas personas, Benito, y procurar no caer en lazo de Absalón, porque si nos vienen a hablar mal del pastor o del líder de la iglesia, nosotros tenemos que saber lo que dice Eclesiastés: ni aún en tu recámara secreta hable Amén. contra Gloria el a rey. Dios, santo eres, Nunca proclamar una palabra contra el rey, porque tal vez tú dirás, el pastor o el líder no me está escuchando, pero Dios te está escuchando. Así es. Y si Dios escucha, tenemos un grave problema con Amén, Dios, amén. porque Él puso a David en el trono. David no se puso en el trono, por eso David regresó, porque fue Dios el que lo puso. Entonces nosotros tenemos que comprender que si en algún momento ha habido resentimiento en nuestro corazón, falta de perdón y todo lo demás, este es el tiempo en donde tenemos que sacar ese espíritu de Absalón, de traición, espíritu de venganza, de rebelión, que muchas veces opera dentro de las iglesias, Benito. Oiga, seguimos con los saludos, con los reportes de sintonía. Aquí Amén, gloria tenemos a Dios. bastante, no queremos dejarlos pasar. La hermana Gladys Pérez también nos reporta sintonía allá de Gloria a San Dios. Miguelito. La hermana Cirila Flores también nos está reportando sintonía. Los esposos Reina también están reportando sintonía. Oh, ya la voz no me da. Edilma y Emilia Aguirre reportan sintonía desde Torrijos Carter. El hermano Luis Carlos reporta sintonía. La hermana Bessie. ¡Oh! Aleluya. Bessie, te amamos. Reporta sintonía la hermana Bessie, la hermana Rebeca, la hermana Mariel y el hermano Amén desde Cerro Viento. Amén, amén, amén. Allá. La hermana Doris Miranda también nos reporta sintonía. Aquí también está la hermana Yarlén Lazo, que siempre nos acompaña. Estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo. Aquí al final pues nos vamos a darle a la persona quien se va a llevar este precioso libro, Temperamentos Transformados, y también la taza, los problemas son temporales, Dios es eterno. Aleluya. Benito, Cielo, un evento muy importante, aún inclusive para que veamos la pertinencia de todo dentro del programa Los Pies del Maestro. Aún el título del libro Temperamentos Transformados está orientado de cómo nosotros podemos enfrentar el espíritu de Absalón. Claro, ¿Por claro. qué? Porque un temperamento transformado es un temperamento transformado por el poder de la palabra. Por eso nos damos cuenta en ese simbolismo de la palabra que Absalón muere atravesado por una espada. La espada es la palabra de Dios y es la palabra de Dios lo que acaba con ese espíritu. Amén, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a que nosotros tenemos que generar y producir el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu jamás nos llevará a anidar en nuestro corazón ni deseo de venganza, ni traición, ni ningún resentimiento, ni raíz de amargura, ni rencor, ni murmuración, ni desobediencia, ni atentado contra la autoridad. ¿Por qué? Porque la imagen de Cristo se ha formado en nosotros. Quiere decir que una iglesia madura, un liderazgo maduro, es la madurez espiritual. El fruto del Espíritu Santo es la vacuna, el antídoto contra cualquier espíritu de Absalón. Si algún líder se está dejando arrastrar por eso, hay que vacunarlo con la vacuna del Espíritu Santo para sacar ese espíritu del mismo y que él se enrute de acuerdo a la visión que el Espíritu ha puesto en el ángel, en el líder en un momento determinado. Es importante, Benito, porque los siguientes programas vamos a estar hablando sobre el espíritu de brujería y de hechicería. Aleluya. El espíritu de ocultismo que muchas veces se mete dentro de las iglesias. Aleluya. Y ataca duramente a los líderes de la iglesia. Gloria a Dios, por eso es que es importante. También vamos a hablar sobre el espíritu de tibieza. Aleluya. Tibieza espiritual. Oh, Esa frialdad, esos corazones fríos. Aleluya. Sí. Es que esto es importante, Benito, que lo tomemos porque nosotros tenemos que comprender y claramente que los pastores de nuestras iglesias
son puestos por Dios. Amén. Y tenemos que respetar la autoridad Que Dios ha establecido. que Dios ha establecido, y no podemos andar hablando mal ni traicionando, a pesar de que de repente no comprendamos muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Debemos tener mucho cuidado, porque Dios siempre va a respaldar a sus líderes. Amén. Siempre va a respaldar a sus ángeles, y eso no lo podemos usurpar, Así porque es. eso fue lo que hizo Absalón. Absalón trató de sublevarse contra el rey David. Amén. Mira, Benito, reporta sintonía la hermana Soraya. Dice que ese espíritu comenzó con Satanás cuando convenció a los ángeles. Acuérdense que Satanás quería subirse al trono de Dios y sentarse como Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, Soraya, por esa Claro. iluminación del Espíritu. Claro, es que este tema es tremendo, Benito. Claro que sí. Porque mira, hablamos del espíritu de Amalek, del espíritu de Jezabel. Hoy estamos hablando sobre el espíritu de Absalón. Vamos a hablar el próximo programa sobre el espíritu de brujería y hechicería que se meten dentro de las iglesias, el espíritu de tibieza. Y vamos a hablar de esos espíritus en el doble rol. El rol del hechicero y del que consulta al hechicero. Así mismo. Darnos claro. cuenta que hay muchos que andan buscando pitonizas o pitonizos dentro de las iglesias. Así que reporta sintonía la hermana Minerva de Mosquera. También Amén. está con nosotros desde Montería. Creo que ella es de Sí. Montería. Aleluya. Pastora Minerva, gloria a Dios. Aleluya. El hermano Marcos González desde Monterrico también reporta Gloria a sintonía. Dios. ¡Oh! Amén. También reporta sintonía nuestra amada y preciosa pastora Amén. Linda Ruiz. Gloria a Dios. Está en sintonía del programa Los Pies del Maestro. Estamos contentos, estamos gozosos, porque sabemos que Dios es bueno y para siempre Siempre su misericordia. Y solamente queremos decirle, amados hermanos, todos estamos llamados a tener un ministerio, a tener un liderazgo. Sí. Dios nos ha llamado a cosas grandes. Dios cumple sus propósitos en nuestra vida, pero no es a costilla de otro, no es dividiendo la iglesia, no es sublevándonos contra nuestra autoridad. Tratando de derrocar a la autoridad Es tampoco. metiéndonos en la visión de la iglesia, y dentro del llamado que Dios nos ha dado, se da cumplimiento cuando tú eres obediente. Amén. Cuando tú te sometes a tu autoridad, cuando tú estás bajo autoridad, Dios lo ve y Dios te respalda,